Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hoy hemos escuchado es continuación del Evangelio del domingo pasado, mismo capítulo 16 de San Mateo. El mismo Pedro inicia el Evangelio como iniciaba también la semana pasada. Pedro en aquella semana pasada, reconociendo a Jesús como el Salvador, como el Mesías esperado. Hoy Jesús presenta a sus discípulos todo el significado de la pasión y todo lo que este Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, como bien profesaba Pedro la semana pasada, hoy anuncia también lo que este Hijo de Dios tendrá que pasar: padecer, sufrir incluso la muerte, una muerte de cruz, y al tercer día resucitar. Ciertamente que Pedro no escuchó la palabra resurrección, a lo mejor ni siquiera la entendió cuando Jesús ni caso le habrá prestado, porque si bien es cierto que Jesús anuncia la pasión, muerte, también anuncia la resurrección: al tercer día resucitaré. Pedro se fija en lo que significa la pasión y la muerte, y es por eso que va a decir: no lo permita Dios, no es posible que el Hijo del Hombre pueda padecer y sufrir. Se ha venido a todo lo contrario, a salvar al pueblo. ¿Cómo es posible que ahora este que viene a salvar al pueblo de Israel diga que va a morir incluso una muerte de cruz y que va a padecer y que sufrirá? Pedro está sumergido en esta realidad y en esto que confiesa, y por eso dice: no lo permita Dios que puedas tú pasar por todo ello. Y como digo, no se fija en la última parte, que en la que Jesús habla de la resurrección, que al tercer día va a resucitar. Pedro está evitando el sufrimiento, ciertamente, del cual nos va a decir Pablo, a propósito del sufrimiento, que Cristo aprendió a obedecer sufriendo. La realidad del sufrimiento es una realidad humana, pasamos por ella. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos a la realidad humana del sufrimiento, sino desde la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, desde el misterio de Jesucristo el Señor, que también en el Evangelio de hoy va a anunciar que aquellos que son sus discípulos, aquellos que quieren seguirle, tienen que cargar con la cruz también. Es decir, que en el cristianismo, en nuestra vida cristiana, en nuestro seguimiento a Jesús, nosotros cristianos no podemos evitar el cargar con la cruz. Y este cargar la cruz implica también una renuncia a nosotros mismos. Es lo que dice también el Evangelio de hoy Jesús: el que no se renuncie, el que no renuncie a sí mismo y cargue con su cruz y me siga, ese no será digno de mí y no podrá encontrar y así ser partícipe de esta vida eterna que Jesús nos promete. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos ante el sufrimiento humano? Nos hundimos en él desesperados, incluso desesperanzados, o más bien encontramos en él un momento privilegiado de encuentro con el Señor. Valga la redundancia. Es el sufrimiento un momento de encuentro con el Señor, un momento en el que nos sentimos acompañados también de ese Señor que sufrió, que murió en la cruz y que también nos ofrece y nos promete la resurrección. En el mundo en el que vivimos, este Evangelio que hemos escuchado contradice todo lo que profesa el mundo de hoy. Si el Señor dice que tú tienes que negarte a ti mismo y asumir la cruz, el mundo de hoy profesa egoísmo, individualismo, materialismo, relativismo, que no, y un egoísmo exagerado en el que lo que importa soy yo y siempre yo. Y nos hundimos pues en ese egoísmo y no somos capaces de dar la vida por los demás, no sabiendo que dando es como nosotros recibimos, dice el Señor. Por eso es un escándalo para nosotros hoy, y ser cristiano hoy es un escándalo para el mundo. El mundo no nos entiende, no puede entender la fe cristiana en sí misma, cuando tiene otros valores y otros principios.
donde reina el materialismo, el individualismo y el relativismo, escuchar el evangelio de hoy, el que se pierde y de qué le sirve a uno, al ser humano, ganar el mundo entero si al final se pierde. Tú no lo entiendes. Recuerdo siempre que escucho este evangelio a San Francisco Javier, compañero de San Ignacio de Loyola, cuando venía con mucha capacidad de inteligencia, ganando honores en las universidades donde pasaba, y se acercaba donde San Ignacio, donde Ignacio de Loyola, presentándole: mira todo lo grande que soy, lo que he podido adquirir por mi propia capacidad. Y San Ignacio de Loyola le repetía esta frase del evangelio: ¿de qué te sirve todo eso si al final te pierdes? Y aquí consiguió la conversión de San Francisco Javier. Entonces podríamos nosotros ver y darnos cuenta de qué nos sirve toda la vida, la materia, lo material, el materialismo, el individualismo en el que nosotros vivimos, en el que lo importante soy yo, segundo yo y tercero, y si queda un tercero o cuarto, también seré yo, cuando el Señor nos invita a hacer totalmente lo contrario, a darnos, a entregarnos, a ofrecernos como oblación por los demás. Aunque pareciera que no tiene sentido, aunque pareciera que nadie se da cuenta de lo que nosotros podemos hacer por los demás, aunque nosotros estuviéramos esperando la recompensa por todo ello, que no nos toca a nosotros. Es que no hacemos simplemente esperando la recompensa, es que ya está dada por el Señor esa recompensa, que es la vida eterna, que es la salvación que nos promete. Por lo cual también al final del evangelio el Señor nos recuerda en qué nosotros vamos a ser juzgados. Ciertamente seremos juzgados en el amor, y nosotros tendremos que presentar al Señor lo que nosotros hemos hecho, nuestras obras. Como Santiago, en su misma carta, Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Y dice el evangelio de hoy: el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Justamente, nos dará a cada uno lo que merecen nuestras obras. En cuanto nosotros hemos obrado, la capacidad de dar y recibir amor que hemos tenido. El evangelio hace unos días atrás escuchábamos un evangelio de semana, Jesús, que es ese dueño de la mies y de aquella gran finca, que invita a otros trabajadores a trabajar en su viña, y a uno lo contrata a una hora, a otra hora y a otra hora, uno al iniciar del día, otro a media mañana, otro al finalizar, y a cada uno le dio según él contrató a las personas. Por tanto, lo hizo justamente. Y aquí también hace referencia a este mismo evangelio. Nosotros vamos a ser medidos y se nos va a dar aquello que nosotros hemos, en cuanto nosotros hemos obrado, según merecen nuestras obras. Entonces tendríamos que analizar a la luz del evangelio de hoy cómo son nuestras obras, cuáles son nuestras obras, cuáles son las capacidades que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestras vidas, los dones que el Señor nos ha regalado, y en qué medida hemos sido nosotros capaces de multiplicar esos dones, de hacer obra y hacer esta vida mucho más humana desde nuestras propias capacidades, desde los dones que Dios nos ha dado, sabiendo que en esa entrega, en ese donarnos, hay siempre un sacrificio, incluso nos exige sufrimiento, y un sufrimiento de cruz. No podemos negar la cruz. Aquellos que predican simplemente, no, yo predico del resucitado en adelante. No, nosotros predicamos a Cristo, sí, verdaderamente resucitado, pero no podemos obviar que ese mismo Cristo primero ha muerto, crucificado. Es el crucificado el que ha resucitado. Es el crucificado el que nos ofrece vida eterna. Pero es necesario que nosotros, en la medida en que vivimos en este mundo, en la medida en que vamos construyendo esta iglesia como pequeñas piedras vivas, como nos recordaba el evangelio el domingo pasado, como pequeñas piedras vivas vamos construyendo el reino de Dios, en la medida en que nos vamos dando y donando, incluso aceptando
la cruz, incluso aceptando el sufrimiento como un lugar de encuentro con el Señor. Jesucristo que aprendió, como dice Pablo, a obedecer sufriendo. Y nosotros no podemos negar la cruz. Por eso tenemos que estar orgullosos de llevar la cruz, no visiblemente únicamente, no ese pequeño pedazo de madera que muchas veces nos colocamos los cristianos en el pecho, sino viviendo día a día, entregándonos, orando, renunciando a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Es necesario que yo muera para que Cristo viva en mí. Y esto es palabra de Dios. Y nosotros ante la palabra de Dios no solamente respondemos de palabra, te alabamos Señor, sino que vivimos de acuerdo a ello, confiando plenamente que el Señor es nuestro cirineo. ¿Quién fue que ayudó a Jesús a cargar la cruz? El cirineo. ¿Quién nos ayuda a nosotros a cargar la cruz? Jesús el Señor, que está con nosotros, que sabe lo que significa cargar la cruz, que sabe lo que significa el sufrimiento humano, aquel que incluso perdió, como dice el profeta Isaías, el aspecto humano después de los golpes recibidos y de los azotes recibidos. Perdió el aspecto humano, no se reconocía como humano de tanto sufrimiento y dolor. De manera que encontremos en ese momento de sufrimiento en nuestra vida, primero la compañía de ese Jesús crucificado. Unimos nuestro dolor, nuestro sufrimiento a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que evitamos sufrir, obviamente, no vamos a buscar sufrir. El sufrimiento llega. ¿Cómo nosotros aceptamos ese sufrimiento? Sino como cristianos desde la cruz de nuestro Señor, que nos dice y nos invita a cargar con nuestra cruz y seguirle, a renunciar a nosotros mismos para seguirle, a descubrir el valor incluso del mismo sufrimiento como un espacio de encuentro con el Señor que está con nosotros todos los días de nuestra vida y que al final de ella nos juzgará como merecen nuestras obras. Amén. Amén.